Hola a todos, Sean bienvenidos a Coreando. Coreando. Yo soy Fernando Yo soy y Angie. están escuchando una nueva lección. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver posesivos para poder decir cosas como mi camisa, tu computadora, mi casa, nuestra casa, etc. ¡Empecemos! Sí, para esto vamos a utilizar la partícula Uy. y como recordemos, una partícula sirve para dar significado a una palabra o un enunciado. Y en este caso sirve para indicar una posesión, para decir que algo es de alguien. Y puede ser utilizada después de un sustantivo o también después de un pronombre. Pero, ¿cuál es la partícula otra vez, Yunji? Uy. Uy. Sí, esta partícula se utiliza siempre que queramos indicar una posesión de algo o de alguien. Pero primero hablemos de cómo se lee y cómo se pronuncia esta partícula. Cuando está por sí sola, esta partícula se pronuncia como. Uy. Uy. Pero cuando está junto a un sustantivo o un pronombre, también se puede leer y pronunciar como. E. Porque es un poquito difícil de pronunciar esta partícula. ¿Cómo se pronuncia normalmente por sí sola, Yunji? Uy. Uy. Y cuando está con un sustantivo o un pronombre, E. sí, en algunos casos. Ahora, en Corea no se utilizan tanto los pronombres como se utilizan en el español. No se utiliza tanto yo, tú, él, ella, nosotros. Porque es un lenguaje en el que los pronombres se entienden por el contexto de lo que estás hablando. Pero aprendamos cómo decir mi en coreano. Para decir yo en coreano existen dos formas que son. 저 para formal y 나 para informal. Entonces, para poder decir mi en formal, ¿cómo se diría, Yunji? Yo es 저 más la partícula 의 es 저의. Pero se simplifica a 제. Sí, como sabemos, siempre en todos los idiomas se tratan de simplificar las cosas. En este caso, se simplifica a, 제. que significa mi en formal. Pero ahora veamos cómo decir esto en informal. Yo en informal es 나 más la partícula 의 es 나의. Pero se simplifica a 네. Ahora, ¿cómo podemos utilizar mi en coreano? Veamos una oración. ¿Cómo decimos es mi amiga? 제 친구예요. Sí, esto sería para formal, utilizando che. Ahora, en informal, ¿cómo podemos decir es mi computadora? 내 컴퓨터야. Perfecto, ahora pasemos al pronombre tú, que es otro de los que más se utilizan también en el lenguaje coreano, que no se utilizan mucho, ¿verdad? Pero estos de los que más se utilizan. ¿Cómo decimos esto, Yunji? Aquí hay dos formas. El formal es 당신. Y en informal es no. Pero casi siempre se utiliza el informal. Sí, porque como vemos en Corea, como recordemos, no se utilizan tanto los pronombres. Más bien cuando es formal algo, dicen el nombre de la persona o el puesto de la persona. ¿Y cómo quedarían esos pronombres con la partícula de posesión? 당신 más la partícula 의 es 당신의. Y no más la partícula 의 es 너의. Pero se simplifica a ni. Ni, correcto. Sí, en esta simplificación hay un problema, ya que se escribe como ne. Pero como recordemos, en Corea existen dos tipos de e. Y como queda y se pronuncia igual al otro ne, que significa mi, por eso se pronuncia ni. se pronuncia ni. Ni. Y ahora, ¿cómo podemos decir es tu libro? 네 책이야. Ahora pasemos al siguiente pronombre que se utiliza mucho, que es nosotros. ¿Cómo decimos nosotros en coreano? 우리 informal y 저희 formal. Sí. Y con la partícula de posesión, ¿cómo quedarían esos pronombres? 우리 más
la partícula 의. Es 우리의. Pero se simplifica a 우리. Sí, solamente el pronombre. Ahora el informal. Formal, 저희. Más la partícula 의. Es 저희의. Se simplifica a 저희. Sí, exactamente. Entonces, para los siguientes pronombres, simplemente dejan los puros pronombres y no utilizan la partícula de posesión. Simplemente pronuncian el pronombre y el sustantivo o la cosa que indica la posesión. Veamos algunos ejemplos para ver a lo que nos referimos. ¿Cómo decimos nuestra casa, Yunji? 우리 집. 우리 집. Sí, como ven en este caso no se utiliza la partícula de posesión porque no es necesario, se simplifica y solo se pronuncia el pronombre. También podemos utilizar esta partícula con nombres. Para esto tenemos que decir el nombre primero, después la partícula 의. y por último la cosa a la que nos referimos. Veamos un ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿cómo podemos decir es el libro de Yunji? 윤지의 책이에요. 윤지의 책이에요. Sí, correcto. Utilizamos el nombre primero, Yunji, después la partícula, 의. que en este caso se pronuncia como. 에. Como vimos anteriormente, tiene dos tipos de pronunciaciones. Después la cosa 책. y por último el verbo ser. 이에요. Correcto. Y así es la estructura de cómo se utiliza esto. Incluso también ya podemos presentarnos ante las demás personas. Podemos decir, mi nombre es Fernando. En coreano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos presentarnos en coreano, Yunji? 안녕하세요. Que es hola. Hola. Y 제 이름은 mi nombre es Fernando-예요. Fernando. Y ello. 이에요. Pero ese es mi nombre. Sí. 안녕하세요. 제 이름은 윤지예요. Correcto. Perfecto. Ahora ya podemos hacer muchos enunciados con esto. Ya podemos decir que algo es de alguien y que algo es tuyo también. Pero veamos algunos ejemplos antes de irnos. ¿Cómo podemos decir es la manzana del maestro? 선생님의 사과예요. 선생님의 사과예요. Veámoslo por partes, que te fuiste muy rápido. Yuji. ¿Cómo decimos maestro en coreano? 선생님. Y si agregamos la partícula 의. y después utilizamos manzana, 사과. manzana es agua y por último el verbo ser. 예요. Y junto quedaría 선생님의 사과예요. es la manzana del maestro. Ahora, ¿cómo podemos decir esto es la mochila de mi amigo? 이것은 내 친구의 가방이에요. 이것은 내 친구의 가방이에요. Correcto. Y esto sería todo por la lección de hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben que pueden encontrar el PDF de la lección en la descripción. Y recuerda suscribirte al canal. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Coreándola. Y eso sería todo. Bye.